Estamos en Punto Cero con Ángel y Gisán. Ya estamos de regreso. Estamos con una tipaza que adoramos, Sí, una somos sus psicoterapeuta, fans. somos sus fans. Aunque nosotros le damos miedo. Dice que le La damos miedo, pero somos queremos, sus fans, la una verdad. vieja bien luchona, de esas viejas que se avientan a todo, que las adoramos, que tienen trayectoria, bueno. Leticia no sabes, Colina. somos tus fans, en serio, tú no sabes cómo Pero me voy te a poner aquí. queremos, en serio, de verdad. Ay, qué pesada. bueno que- Ay, yo no la vamos a querer esta vieja tan pesada, en serio. Ay, Oye, viene de un pesado. No, ten cuidado porque se ve que tiene un carácter fuerte. De la verdad, patada. Tiene un carácter fuerte, sí. Oye, Lo tengo. Oye, vamos a hablar rápido, o sea, vienes a dar un temazo de lo que tú eres experta, sí, pero sí queremos saber cómo va ¿Cómo va el proyecto el aquel que nos proyecto, platicaste? pero ese proyecto que también tiene un área de Va a tener un área en donde vamos a ofrecer un área de atención a adolescentes y adultos con el trastorno, con la condición del espectro autista. Para de la- darle un poquito de contexto al público, ella nos platicó de que se estaba construyendo un lugar. Un centro, es un centro centro cultural del Ajá. grupo Marionetas de la Esquina, Ok. que se llama la Fundación Titerías Casa de la Marioneta, que Ajá. se encuentra en Guerrero, número 7, en Coyoacán, entre Malintzin, Ajá. Avenida México y Jicotencal, en esa Súper cuchilla. bien ubicado. Súper bien ubicado, la verdad es un proyecto extraordinario, porque allá de hecho ya ofrecen funciones de títeres, todos los sábados y domingos se van a ofrecer talleres especializados, pero entre todas esas ofertas, hoy lo que nos va a ocupar es la oferta que se va a hacer para personas con la condición del espectro autista. Que está dentro, esas instalaciones se están construyendo se están dentro de construyendo, este centro, sí. ¿Cuándo lo centro entregan? cultural. Bueno, ahorita estamos funcionando con una carpa haciendo funciones y de hecho se proyecta que para marzo ya vamos a empezar con todos estos otros proyectos. De hecho ya hay un taller también que se está ofertando, el 17 se abre, que se llama Teatro de Papel. Es construir espectáculos pequeños con costas de papel que el 17 se pueden inscribir por Alejandro Benítez. tenemos que, de verdad, Sí. tenemos que Sí, ir, la verdad que es un proyecto fuera de lo común, porque además es un proyecto con una tendencia, con una visión estética, ética. Hay más de 40 años de experiencia, es un grupo que ha viajado por Canadá, por partes de Europa, es más, ofrece sus espectáculos en inglés y en francés, tiene más de 10 producciones. Y es realmente, es un trabajo con marionetas, con títeres, y ofertan muchos talleres sobre el actor y el objeto, el títere y las sombras, o sea, como mucha variedad, y traen gente especializada. Trajeron una rusa, por ejemplo, trajeron un argentino que se llama Fernán Cardama. En fin, realmente es un proyecto extraordinario. Si ya ahorita con la carpa están llegando, las funciones son a las 12 del día, a las 2 de la tarde, a las 6 de la tarde, sábados y domingos. Oye, 3 funciones, quiere decir que está lleno. Sí, Lleno. Sí. Oye, ¿y si llegamos de colados? También se puede. Sí, pero no Sí. vamos a pagar. No. Ah, bueno, está bien. Entonces sí vamos de O colados. sea, en no serio. porque sean nosotros o porque no. No, porque ustedes son de publicidad y entonces están invitados. Yo por creo que eso. éramos tus amigos. Por un momento bueno. pensé que iba a decir Iba a porque decir, somos amigos. déjala, Sí, déjala, en serio. Por un momento Chula, que me iba a pensé. decir, ven como son, tanto que la ven, queremos, así, en así serio. mi corazón Así mi corazón se se cayó. rompió, yo sí, creo sí, que- no, pero no, son no, son no, mis no, no, amigos, no, la no. abrazo su corazón y les voy a dejar para que vayan. Unas palabras bonitas. No les digo que yo tengo carácter fuerte, soy No importa, ya duro di y lo que a la... Ay, Yo doy a la chachita. cabeza. Sí. Pero bueno, nos vienes a hablar hoy en particular de un tema, Sí, que es el justamente el Lo que eres autismo, especialista. ¿no? Así es. Tú eres psicoterapeuta, Así es. ¿ok? Sí, mira, mi historia es un poquito extraña porque yo hice toda una carrera en Italia de espectáculos para ser actriz y me dediqué, incluso tuve premios en Conaculta y en Fonapaz, etcétera, trabajé en compañías para teatro, pero Dios me dio la misión de dedicarme al autismo porque tengo un hijo de 29 años con autismo. Ok. Entonces, hace 12 años decidí dar un giro total, y bueno, hice una licenciatura en educación y posteriormente hice una especialidad también en España en autismo y una maestría en psicoterapia gestal. Todo lo he enfocado tengo una asociación de autismo en Jalapa, de hecho, que funciona desde el 2001 aproximadamente,
que fue creada por la directora del Instituto Gestáltico de Jalapa, Guadalupe Amezcua. Y ella era la terapeuta de mi hijo y a partir de eso hacemos esta asociación que hoy por hoy está en Jalapa y brinda a aproximadamente 20 niños asistencia, niños de todos los niveles. Sigue funcionando. Okay, sí, bajo mi supervisión y ya con los psicólogos entrenados, ¿no? Tenemos 20 niños y de ahí surge el proyecto de arte y trastornos del espectro autista y discapacidad intelectual. O sea, es la educación de las personas con autismo a través del arte, ¿sí? Por ejemplo, pongo siempre el ejemplo porque parto de mi experiencia con mi hijo, a pesar de que teóricamente he estudiado, pero si no aterrizas la teoría en la práctica, a veces es muy complejo entender exactamente qué es el autismo, ¿no? Y pues Mauricio, por ejemplo, a partir de eso, pues es fotógrafo, pinta. Mauricio es tu hijo. Es mi hijo. Okay. ¿No? Es autosuficiente y, en fin, se ha desarrollado mucho a través de, claro, una enseñanza planificada con una metodología especializada, que es el TISH y el RDI, ¿no? Que son dos metodologías. ¿No nos vas a decir qué es el TISH? Sí, el Y TISH. luego el DRI, porque todos están en su casa Sí, diciendo... no, nos hablas como si fuéramos expertos del Hospital Tú porque G. nos González, caes pues no. bien y te la pasamos, hija, pero pues la sí, verdad, sí, dinos claro. cómo Digo, es el nosotros asunto. entendemos esos conceptos porque hemos por supuesto. estudiado nuestras maestrías en Italia, Harvard, y en Italia, y en Londres. Hoover. Pero También para la hay gente que nos está viendo, pues, ¿qué te digo, va? Pues sí, claro. En Senda 2000 tenemos unos sí, diplomados maestra, pero carísimos. sí, a la gente. Mira, Claro. allá, mira aquí todos los que están ahí en el... Todos los Ajá. toda la Pues qué porra bien. que nos apoya fueron esos documentos, a ver si los se los Instituto enseñas. Fleming, ellos son ex compañeros del Instituto Fleming. Sí. Pues mira, Sí. yo creo que el estudio, más que nada, es que lo aterrices, ¿no? Tú puedes estudiar a través del online, ahora que está tan de moda y tan certero, pero basta que tú seas interesado y realmente yo no creo, tú puedes haber estudiado en Harvard o no sé en dónde, pero si tú no aterrizas esa teoría que aprendiste, De nada sirve. de nada sirve. O sea que realmente cualquier tipo de estudio que tú hagas, siempre y cuando lo quieras desarrollar, es extraordinario, ¿no? Ahora, según tu experiencia y en base a que realmente tú vives esa historia Así a es, diario, a diario. ¿cómo explicarías a la gente que no sabemos del tema qué es el autismo? Ok. No con terminología Sí, de lo sí, que tú dices, compleja. no, Más con sencillo, palabras sí. sencillas para que Bueno, todos te voy a entiendan. poner como ejemplos prácticos y también un poquito de teoría. O sea, el autismo es un trastorno en el neurodesarrollo, o sea, un trastorno en las conexiones neuronales, ¿sí? Que se da desde que nacen, o sea, y es una condición de vida, no es una enfermedad, no es un síndrome, una condición de vida en donde las neuronas están conectadas de diferente manera como están conectadas las tuyas y cada de uno. Son personas que perciben el mundo de una manera absolutamente diferente a la nuestra. Sí, de entrada, su percepción es, tienen una visión caótica y fragmentada de la realidad. Por eso es muy importante una enseñanza estructurada, que eso es el TEACH, una enseñanza estructurada, Okay. ¿sí? Con mucha planificación, con desglosando las secuencias, ¿no? Explicándoles paso a paso las cosas y con reforzamientos visuales, ¿no? Tienen sus 5 sentidos sensorialmente están alterados. Muchos o huelen mucho o las texturas o les molestan las texturas de la ropa. O ciertos olores, o pueden oler cualquier cosa. Mi hijo puede oler, por ejemplo, si hay una tarántula, pueden mirar, a veces tiene una vista casi como de águila, ¿no? Mirar así como a 100 metros donde hay un escarabajo, porque él es especialista o obsesivo en insectos y en animales. Entonces, cada uno es muy distinto, por supuesto, ¿no? Obviamente, esta manera de cómo perciben la información afecta en sus conductas, ¿sí? O sea, pueden tener conductas de alteración por ciertas cosas, gritar de pronto, pero todo esto se puede organizar, digamos, con una muy buena terapia de intervención psicoeducativa. ¿Sí? Alguna vez escuché por ahí que un niño o niña autista eran personas que eran demasiado inteligentes y poco comprendidas. ¿Tú qué opinas de esa teoría? Es un mito. Okay. Un mito, porque por eso se llama trastorno del espectro autista, porque va desde lo más profundo, desde aquellos que no hablan, que está ligado a la discapacidad intelectual, que se muerden posiblemente porque no pueden expresar sus sensaciones o sus emociones, tienen una incapacidad, ¿no? ¿no? Okay. Entonces, son niños que tienen muchas estereotipias, ¿no? Y entonces, desde el profundo hasta el Asperger, por ejemplo, que son personas súper inteligentes, que pueden incluso a veces pasar desapercibidas en una universidad, ¿no? Que son casi siempre especialistas en un cierto tema, ¿no?
Y está siempre la mayoría, digamos, que es el intermedio, ¿no? Que son aquellos que puede haber, porque hay todo como un diálogo ahorita, ¿no? Sobre que a los que no hablan son inteligentes o no. Muchos que no hablan pueden ser muy inteligentes. No, hay unos que yo les recomendaría que no hablaran, porque Bueno, no, pero hombre. no son autistas. Ah, eso no, pero no son autistas. No, son autistas. No, al no, contrario, pues aquí están de público, pero luego te digo quiénes son, luego te los presento. Uno se llama Piolín. Uno se llama Piolín. Leticia, una pregunta. ¿En qué momento te das cuenta tú que tu hijo, notas cuestiones diferentes en tu hijo? Te das cuenta y dices, no hay algo aquí que no me cuadra. Fíjate, ahora ya hay indicadores. En ese entonces, bueno, en México fue un poco tardía, llegó la información tardía, ¿no? Te digo, muchas asociaciones de padres de familia son los que han impulsado de alguna manera a que haya más conocimiento y que haya más reconocimiento. Pero había todo un problema que hace 29, 30, 40 años se creía que era el autismo era culpa de los padres y no tiene nada que ver, ¿no? Es un problema del neurodesarrollo. Yo me doy cuenta en el momento en que mi hijo empieza a observar, por ejemplo, los hormigueros, ¿no? Desde bebé, desde los 9, 10 meses veía los hormigueros, no había contacto visual, ¿no? Conmigo. ¿Contigo? No había O sea, entre contacto tu hijo visual. y tú no había contacto visual. Y empezó a utilizar los objetos de manera muy distinta a los demás niños. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Por ejemplo, los niños normales, entre comillas, ¿no? Neurotípicos, agarran el cubo y lo meten donde está el cubo. Agarran el triángulo en la esfera esta. Esta es una esfera que sirve para un análisis clínico, por ejemplo, ¿no? Okay. Y entonces en esa esfera los niños autistas no coinciden que el triángulo es el triángulo y el cuadrado es el cuadrado. O les da por poner uno tras otro o hacer poner en fila los objetos. No tienen un juego simbólico, o sea, no juegan a la sopita, a la mamá o al papá, no te dan de comer, o sea, afortunadamente ya hay indicadores que te pueden ir detectando que hay algún problema desde los 9 meses de edad. ¿Y tú desde esa edad tú te das No, cuenta? yo me di cuenta hasta año 9 meses más o menos. Al año 9 Al año meses. 9 meses. Él no empezó a hablar, por ejemplo, ahorita habla, qué bárbaro. Pero sus conductas motoras y todo estaba así. Sí, hay una cierta flacidez o algún cierto tic, ¿no? Cierta cosa que motora. Por ejemplo, él caminaba de puntitas, ¿no? Y aleteaba las manos, ¿no? Y miraba para acá, pero todo eso, como tú ves y lo puedes observar, mi hijo ya no lo tiene, ¿no? Claro. En base a todo un tratamiento, los niños pueden mejorar notablemente, ¿no? Ya no hay esta idea de que, ¡ay, qué terrible! Tienes un hijo autista, qué bárbaro. Sí, es difícil, sobre todo para los niños más profundos, indiscutiblemente es muy Y me difícil. imagino que hace muchos años, en Peor. tu caso, ha de haber sido mucho Más peor porque difícil. no se conocían muchas No, cosas. Y del- había muchos mitos, había muchas cosas que, gracias afortunadamente al avance de la ciencia, Así es. ya han desaparecido. Así es. Pero regresando del corte, nos vas a platicar un poquito más. Y a mí sí me gustaría pues, que nos explicaras Algo de qué lo que has hace. logrado. Lo de la Así es. pintura me interesa así Sí, muchísimo. sí, ¿Qué es lo de claro. qué es de pintura? Exacto, y con todas las cosas, ¿no? No, A me romper parece muy mitos bien. A romper con la mitos gente que con vive el con autismo. Exactamente. Va, La verdad. vámonos un corte y regresamos en esto que se llama... Punto cero. Volvemos. Y nadie dijo nada. En un momento regresamos a Punto Cero.